Por PhD Ernesto Zambrano, nosotros, Jefferson Pérez y mi persona Denis Soto, vamos a dar a conocer la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y las concordancias con el reglamento de la misma. En la Ley del Deporte, en el título 1 de los preceptos fundamentales, en el artículo 1 encontramos lo que es el ámbito. Según las disposiciones de la presente ley, nos menciona que se debe de fomentar, proteger, regular el sistema deportivo, la educación física, la recreación, tanto técnica y administrativamente, a las organizaciones deportivas y a sus dirigentes. ¿En qué? En la utilización de escenarios deportivos, tanto sea públicos o privados, que sean financiados con los recursos del Estado. En el artículo 2 tenemos lo que es el objeto. Dice que las disposiciones son de orden público e interés social. Esta ley regula lo que es el deporte, educación física y recreación y establece las normas para mejorar tanto la condición física de toda la población para de esta manera así contribuir con la consecución del buen vivir. En concordancia con el artículo 1 y 2 de la ley, nos menciona el reglamento en el título 1, Principios Fundamentales, el artículo 1, del ámbito y objeto. Dice que las disposiciones es para la adecuada utilización de la infraestructura y el desarrollo de las organizaciones deportivas. En la búsqueda constante y sostenida de acondicionamiento físico, desarrollo integral, acceso masivo al deporte, actividades deportivas a nivel formativo, la práctica de alto rendimiento y la participación, así coayudando al buen vivir. El artículo 3 de la ley es de la práctica del deporte, educación física y recreación. Esta práctica puede ser libre y voluntaria, así constituyendo un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Este artículo será protegido por las funciones del Estado. Artículo 4 de los principios. Tenemos los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, coordinación, participación, planificación y evaluación, que están en eje con la universalidad, accesibilidad, equidad regional, social, económica, cultural, de género, sin discriminación alguna, para garantizar el efectivo ejercicio de la práctica del deporte, la actividad física y recreación. En el artículo 1 nos menciona sobre la gestión. La gestión es para promover una gestión eficiente, integradora y transparente, que prioriza al ser humano. Y cuando se mire la inobservancia de estas obligaciones, se dará lugar a sanciones deportivas. En el artículo 6 de la autonomía. ¿A quién se le reconoce la autonomía? A las organizaciones deportivas y de administración de escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el ministerio sectorial, así como deberán someterse a una evaluación de su gestión y rendición de cuentas. En el artículo 7 de las comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades, se busca que este ámbito deportivo y recreativo
esté con las prácticas deportivas ancestrales, así para mantener y desarrollar libremente su identidad. Esto garantizará que el Estado eh, garantice el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La condición del deportista, artículo 8. ¿A quién se considera deportistas? A las personas que practiquen de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina deportiva, ya sea en fútbol, básquet, taekwondo, voleibol, atletismo, entre otras. Artículo 9. De los derechos de las y los deportistas a nivel formativo de alto y de alto rendimiento. Literal A dice que se puede recibir los beneficios de esta ley de manera personal en el caso de no estar afiliado a una organización deportiva. Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social, así como contar con un seguro de vida y contra accidentes. También en el literal C nos dice que este puede comenzar 30 días antes y terminar 30 días después. Literal D nos habla sobre acceder a una preparación técnica de alto nivel, incluyendo la dotación para entrenamientos, competencias, asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico correspondiente. Literal E. Los servicios a los cuales se pueden acceder son gratuitos de salud y de educación formal, que garanticen el bienestar del deportista. En el F nos menciona que podemos gozar de libre tránsito a nivel nacional en cualquier organismo del sistema deportivo. En concordancia con el reglamento, en el artículo 2 del libre tránsito nos menciona que este es un derecho de los deportistas. De presentar a cualquier organización el lugar donde se establezca su nuevo domicilio. Para el efecto, el deportista deberá acreditar y registrar su domicilio en el Ministerio Sectorial. Una vez registrada, se integrará de inmediato una nueva organización deportiva. Esta transparencia se podrá efectuar solo una vez por año. Literal G. Se puede acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial y demás beneficios. Literal H. También hay programas de becas y estímulos económicos que se pueden acceder en base a los resultados que se obtengan. Artículo 10. ¿Cuáles son los deberes? Los deberes de los y las deportistas, tanto a nivel formativo y de alto rendimiento, son los siguientes. Artículo A. Estar prestos en cualquier momento a la representación de su provincia o de su país. Literal B. Se debe de entrenar con responsabilidad y mantenerse psicofísicamente bien para llevar una vida íntegra tanto a nivel personal y profesional. En concordancia tenemos el artículo 3 de la fuerza técnica. ¿A quiénes consideramos fuerza técnica? A los entrenadores y a su equipo de apoyo, encargados de la formación integral de los deportistas. Literal C de la ley del artículo 10 de los deberes. Se debe ejercer valores que todo deportista debe de tener para un trabajo en equipo y patriotismo. Literal D. Realizar actividades de formación que garantice su futuro profesional, así para aprovechar al máximo los medios que tenga a su alcance. Literal E. Mantener conductas respetuosas para ser un ejemplo a seguir. F. Competir de forma justa y transparente. Y G. Respetar las normas nacionales e internacionales, quedando prohibido el consumo de sustancias. Artículo 11. De la práctica del deporte, educación física y recreación.
Es derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación sin discriminación alguno, de acuerdo a la Constitución de la República. Artículo 12. Deber de las y los ciudadanos. Nos menciona que se debe de respetar las regulaciones dictadas tanto por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. Artículo 13 del título 2 del Ministerio Sectorial. El Ministerio Sectorial es el órgano rector, planificador del deporte, educación física y recreación, que le corresponde ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices, planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. El Ministerio Sectorial tiene dos objetivos. Es la activación de la población para asegurar la salud de los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos nacionales e internacionales y de los deportistas. En el artículo 14 de las funciones y atribuciones, en el literal A nos menciona que se debe de proteger, propiciar, estimular, planificar, desarrollar la educación física, recreación en toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior. Literal B. Auspiciar la masificación, así como la selección y formación de los deportistas. Tanto este literal aborda también a lo que es la capacitación de los técnicos, entrenadores y dirigentes. Literal C. Supervisar y evaluar el uso correcto de los recursos. Literal D. Ejecutar las políticas nacionales. Literal E. Fomentar el deporte organizado en tanto aquí como en el exterior. Literal F. Elaborar el presupuesto anual para la utilización de los recursos públicos. Literal G. Aprobar los proyectos o programas con recursos dentro de un plan operativo anual. En concordancia con el reglamento en el título 2 del capítulo 1, el artículo 13 del financiamiento de proyectos no contemplados en el Plan Operativo Nacional nos menciona que para dar cumplimiento con el artículo 14 de la ley, se sugiere comprobar de la realización de un proyecto para el cual la organización deportiva no haya destinado los fondos dentro de su plan operativo anual. El Ministerio Sectorial puede evaluar la solicitud de asignación de fondos necesarios para su ejecución. Literal H. Regular e inspeccionar el funcionamiento donde se realiza el deporte, actividad física y recreación. Y mantener un sistema nacional de información con registro de datos de organizaciones, deportistas, jueces, infraestructuras, eventos y demás aspectos que el Ministerio Sectorial considere necesarios. Literal J. Planificar, diseñar, supervisar contenidos de los planes, programas de educación física para que el deporte, la práctica del deporte, esté en armonía. Literal K. Coordinar las obras de infraestructura, así como mantener adecuadamente esta infraestructura. Literal L. Ejercer competencia exclusiva para la creación de organizaciones deportivas. Literal M. Otorgar el reconocimiento deportivo en caso de que no tenga. En concordancia, encontramos en el reglamento el artículo 4, que nos menciona sobre el del reconocimiento deportivo.
El reconocimiento deportivo es el mecanismo por el cual se incluye dentro del Sistema Nacional de Información Deportiva a los grupos y organizaciones que realicen actividades físicas y recreativas en los lugares donde por las limitaciones territoriales o por la misma naturaleza de la organización no se pueda otorgar personería jurídica. ¿Cómo se da este otorgamiento del reconocimiento deportivo? Se otorga mediante un acto administrativo, exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales, parroquiales, internacionales de migrantes, de deporte universitario, estudiantil, policial y militar, y clubes y las no contempladas en la ley y su reglamento. ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento deportivo? Para obtener este reconocimiento se requiere una petición escrita dirigida al Ministerio Sectorial, donde va el nombre del club, nómina de las personas que conforman el club, lugar donde se realiza o practica esta actividad, la actividad física o recreativa que se practica, el compromiso y firma responsabilidad de la persona que representará al grupo o al club. Este reconocimiento tendrá un periodo de vigencia de 4 años y en caso de ser un deporte barrial o parroquial tendrá una vigencia de 2 años que puede ser renovado por un total de hasta 8 años. A partir del noveno año, el deporte barrial o parroquiales deberán de obtener su personería jurídica. En el artículo 7 nos menciona que el reconocimiento deportivo no implica el otorgamiento de personería jurídica, ni la titularidad de derechos ni el cumplimiento de obligaciones más allá de los previstos para los deportistas. Las organizaciones que tengan el reconocimiento deportivo no podrán recibir fondos públicos por parte del Ministerio Sectorial, en excepción a aquellas que tuvieran personería jurídica. ¿Cuáles son las obligaciones derivadas por tener reconocimiento deportivo? Las agrupaciones a las que les fueren otorgado el reconocimiento deportivo deberán de actualizar la información al Ministerio Sectorial hasta el 31 de marzo de cada 2 años. Este reconocimiento deportivo no constituye impedimento para que, si así lo quieren las organizaciones y grupos amparados en esta ley, puedan acceder a la constitución de una organización deportiva con personería jurídica, a excepción de aquellas organizaciones que constituyen en el exterior. Artículo 14 del título 2 del Ministerio Sectorial. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del Ministerio? N. Intervenir de manera transitoria, respetando las normas internacionales. O. Prevenir y sancionar el dopaje, así como cumplir con las medidas antidopajes que sean necesarias, de acuerdo a la reglamentación vigente. Literal P. Dictar los reglamentos e instructivos técnicos y administrativos. En concordancia, el reglamento nos menciona en su artículo 9 de los instructivos y formatos. Nos dice que el Ministerio Sectorial podrá expedir reglamentos instructivos técnicos o cualquier otra norma acorde a sus atribuciones mediante acuerdos ministeriales de conformidad con la ley. Literal Q. Resolver los asuntos administrativos.
Literal R. Fomentar y promover tanto la investigación como la capacitación deportiva y la aplicación de la medicina deportiva. El acceso a becas, convenios, en concordancia con los organismos competentes. Literal S. Se debe de establecer planes y estrategias para obtener recursos. Literal T. Cumplir subsidiariamente con las actividades de diferentes organizaciones deportivas. Literal U. Aplicar sanciones. En concordancia con el artículo 10 del reglamento de la atribución subsidiaria, que cuando el Ministerio Sectorial tuviera conocimiento del incumplimiento de las actividades de una organización deportiva sujeta a su supervisión por negligencia o cualquier otro causa o caso, ya sea comprobada o solicitando el informe no vinculante de la organización, este podrá, de manera inmediata, en la medida de sus necesidades, capacidades y respetando las normas deportivas internacionales, dar cumplimiento a las actividades no realizadas, sin perjuicio de las acciones que se impulsen para subsanar y sancionar dicho incumplimiento injustificado. Título 3. Generalidades de las organizaciones deportivas. En el artículo 15 de las organizaciones deportivas tenemos que las organizaciones que contemplen esta ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, que tiene como propósito la plena consecución de objetivos en los ámbitos de planificación, regulación, ejecución y control de actividades, de acuerdo con el Ministerio Sectorial. Las organizaciones deportivas no podrán realizar proselitismo ni perseguir fines políticos. Artículo 25 del Reglamento de las Organizaciones Deportivas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos deberán de observar las directrices técnicas, administrativas y financieras del Ministerio Sectorial. Estas serán establecidas respetando la disposición del Ministerio Sectorial. Artículo 16 de la gestión del deporte profesional. Las organizaciones que participen directamente con el deporte profesional podrán intervenir como socios o accionistas en la consecución de sociedades mercantiles u otras formas societarias, con la finalidad de autogestionar recursos que ingresen a la organización deportiva para una mejor dirección y administración. Artículo 17. Tipos de clubes. El club es la organización base del sistema deportivo ecuatoriano. Los clubes serán Club Deportivo Básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario. Se sube un escalón más y es el Club Especializado Formativo. Un escalón más, Club Especializado de Alto Rendimiento. También tenemos el Club Adaptado y o Paralímpico y el Club Deportivo Básico de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior. El artículo 18, las selecciones. Dice que estas elecciones se deberán realizar respetando los principios democráticos, en concordancia con el reglamento del artículo 26, que los dirigentes electos podrán optar por una reelección. Artículo 19. Informes de gestión. Las organizaciones deportivas recibirán recursos. Que reciban recursos tendrán la obligación de presentar toda la información de su gestión financiera, técnica y administrativamente al Ministerio Sectorial en el plazo que el reglamento diga.
En el artículo 27 del reglamento tenemos el contenido y la forma de presentación de los informes. El contenido y la forma de presentación de los informes, así como los criterios de evaluación y procedimientos administrativos para su aprobación, se establece en el instructivo, en el que el Ministerio Sectorial expedirá para el efecto. Artículo 20 del Administrador Financiero. Las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos superiores al 0.000030 del presupuesto general del Estado contratará obligatoriamente un administrador calificado que se encargue de la gestión financiera, administrativa de los fondos. El administrador responderá a sus actos civil y penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se encargue desprendan de los instrumentos legalmente aplicables. Artículo 21. Estructura del gobierno. Nos menciona que tendrán por organismos del gobierno internos los siguientes: lo que es la Asamblea General, que será su máximo órgano, el directorio, los demás que de acuerdo con sus estatutos y reglamentos establezcan de conformidad con su propia modalidad deportiva. En el artículo 22 de equidad de género se propenderá a la presentación partidaria de mujeres y hombres. Tanto va a haber un número cierto de hombres igual al de mujeres. En los cargos de designación antes mencionados, se podrá tener un equipo tanto como femeninos, tanto como masculinos. El artículo 23 de la autogestión y destino de las rentas. Aquí existen varios mecanismos para la obtención de recursos propios, así como la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras. Los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física o recreación. En el artículo 24 del título 4 del sistema deportivo, la definición del deporte. El deporte es toda actividad física e intelectual con un afán competitivo de comprobación o de desafío dentro de las disciplinas y normas preestablecidas de los reglamentos, orientadas a qué? A generar valores morales, cívicos, sociales y desarrollar fortalezas, habilidades que son susceptibles de potenciación. ¿Cuál es la clasificación del deporte? Según el artículo 25, el deporte se clasifica en 4 niveles de desarrollo. Deporte para quienes recién están empezando, formativo. Deporte formativo. Deportes para aquellos que ya tienen planes, están en competencias, deporte de alto rendimiento. El deporte profesional y el deporte adaptado y paralímpico. En el artículo 26 del deporte formativo, el deporte formativo está en el ámbito de búsqueda, selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo, como su palabra mismo lo dice. Artículo 27 de la estructura del deporte formativo.
En su estructura tenemos conformado por los siguientes literales. Literal A, de los clubes deportivos especializados formativos, las ligas deportivas cantonales, las asociaciones deportivas provinciales, las federaciones deportivas provinciales, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y la Federación Ecuatoriana del Deporte Adaptado. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, sección 1 de los clubes deportivos especializados. En el artículo 28 tenemos los clubes deportivos especializados formativos. Nos dicen que estos están orientados especialmente a la búsqueda o selección de talentos o iniciación deportiva. Estos están constituidos por personas naturales o jurídicas. Para los requisitos para obtener una personalidad jurídica, necesitan estar conformados por 25 socios como mínimo, estar orientados al alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determinan las leyes o reglamentos. Eso debe de ser, todos los clubes deportivos especializados debe de ser obligatorio facilitar a sus deportistas para conformar las selecciones. En la sección 2 de las ligas deportivas cantonales. El artículo 29 tenemos sobre las ligas deportivas cantonales. Nos dice que esas son organizaciones deportivas con personalidad jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de los deportistas a través de los clubes deportivos especializados. Esto también nos dice que están conformados como mínimo como 3 clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente de las federaciones deportivas provinciales. En la sección 3 tenemos el artículo 30, que es las asociaciones provinciales por deporte. Nos dice que estas son organizaciones deportivas que fomentan, desarrollan y buscan el alto rendimiento, promoviendo la participación igualitaria y asegurando la no discriminación. Nos dice de que estas dependen técnicamente de las federaciones de deporte y ministerios sectoriales, y administrativamente con las federaciones deportivas provinciales, haciendo cumplir y respetar el reglamento internacional. También nos dice que estas asociaciones están constituidas por clubes deportivos especializados con un mínimo de 3 y sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. Artículo 31. Tenemos las elecciones provinciales. Esta nos dice que será obligación de las asociaciones deportivas provinciales facilitar a sus deportistas para la conformación de las selecciones provinciales y para su participación en eventos deportivos nacionales. También tenemos la conformación del directorio. En esta nos dice que existe un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, un representante de las y los deportistas y un síndico. En este nos dice que la integración de todo este directorio se procura asegurar de que sea igualitario, tanto en hombres como mujeres. Artículo 33 de la Federación Deportiva Provincial. Nos dice que estas son cuyas sedes son las capitales de las provincias. Son organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. Nos dice que a través de un departamento técnico metodológico coayudarán al desarrollo de los deportistas a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales. También nos dice que deben de respetar las normas técnicas dictadas ya por la Federación Ecuatoriana del Deporte y el Ministerio Sectorial. De acuerdo a sus objetivos, coordinarán con las organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, las actividades según los acuerdos y planificaciones aprobadas por el Ministerio Sectorial. Tenemos el artículo 34, que son los deberes de las federaciones deportivas provinciales. En esto nos dice que administran y mantienen las instalaciones,
deportivas bajo su responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. B. Nos dice que deben de garantizar el uso de estas instalaciones para asociaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. En la C tenemos de inscribir y registrar a sus deportistas a nivel provincial. D. Conformar las selecciones provinciales con las que los y las deportistas que cumplan con los criterios técnicos para su participación en eventos deportivos nacionales sin discriminación alguna. Haber seguido el trabajo de las asociaciones provinciales y además todas las leyes y normas aplicables y establecidas. De la sección 5 del régimen democrático y participación. El artículo 35 nos habla sobre las federaciones deportivas provinciales. En estas son organizaciones deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación para cumplir con un fin social que les compete, así como para recibir recursos económicos del Estado. Tenemos el artículo número 26 que nos habla sobre el directorio de las federaciones deportivas provinciales sujetas a un régimen democrático y participación. En este tenemos dos dirigentes elegidos por la Asamblea General, dos delegados del Ministerio Sectorial especializados en la materia, tanto financieramente y técnica, un representante de las y los deportistas inscritos en la Federación Deportiva Provincial correspondiente. Tenemos el director provincial de salud o su delegado, un delegado de la fuerza técnica, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial, elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia, y en el caso de Galápagos se elegirá un Consejo de Gobierno, un secretario, un síndico y un tesorero. Cabe destacar de que de estos los literales A, B, C, D y F tendrán voz y voto, mientras que el E, el G, el H y el I, ellos tendrán solamente voz. En concordancia con el artículo ya mencionado anteriormente, que era el número 36, tenemos el artículo número 31 del reglamento, los cuales dice que de los dirigentes elegidos por la Asamblea General, dice que estos dirigentes elegidos deberán representar a las ligas deportivas cantonales y asociaciones provinciales por deporte, de acuerdo a la forma de designación que se establezca en cada estatuto y reglamento de las federaciones deportivas provinciales respectivas. También igual tenemos en concordancia con el mismo artículo, el artículo 32, que es de los requisitos para ser nombrado representante de los deportistas. Esto nos dice que la persona deportista que quiera ser seleccionado tiene que ser mayor de edad, tiene que encontrarse en ejercicio con sus derechos y ciudadanía. También nos dice quienes hayan representado a su federación en competencias oficiales de al menos 2 de los últimos 4 años, o haber participado en eventos deportivos internacionales, o ya sea un deportista retirado o pensionado. También tenemos quienes se encuentran cursando sus estudios en una entidad educativa o hayan obtenido su título académico. También tenemos en concordancia, igual del mismo artículo, el artículo número 35 del representante de la fuerza técnica. Esto nos dice de que él tiene que haber sido elegido entre quienes conformen parte de los cuerpos técnicos de las respectivas organizaciones deportivas, convocando para el efecto por dicha organización. También tenemos el artículo número 36 del reglamento, que tiene concordancia con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, los cuales deben de ser respaldados y designados una resolución motivada de la máxima autoridad de cada una de las instituciones señaladas en dicho artículo. Tenemos el artículo 37 del administrador, en este nos dice que las federaciones deportivas provinciales contratarán un administrador calificado para gerenciar y ser el representante legal de las organizaciones.
También nos dice que el administrador será electo por el directorio de las federaciones y será laboralmente dependiente de la organización en mención. También nos dice que para ser administrador de una federación deportiva provincial se debe contar con un título de tercer nivel acorde a su función, rendir caución y su nombramiento deberá ser calificado y registrado en el Ministerio Sectorial de acuerdo a las disposiciones del reglamento del Estado. El artículo 38 tenemos lo que son funciones. Las funciones del administrador tendrán las siguientes funciones sin perjuicios establecidas en los estatutos y organización, las cuales serán ejecutar políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la Federación, coordinar actividades institucionales con el Ministerio Sectorial a fin de conseguir objetivos institucionales, presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones para su aprobación su plan de actividades y el presupuesto al mismo que será remitido al Ministerio Sectorial. De ahí tenemos actuar como secretario en reuniones del directorio de federaciones y firmar con el presidente de actas respectivas. De ahí tenemos que es ejercer la representación legal, jurídica y extrajudicial de las federaciones para la celebración de contratos superiores a 0.000030 del presupuesto general del Estado, que requerirá autorización del director. Seguimos con el artículo 39, que es de los cargos de presidente, vicepresidente, segunda presidente y tres vocales, que estos serán electos mediante voto directo de entre los miembros del directorio. El artículo 40, que trata sobre el FENEDOR, que es de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. Esta nos dice que está conformada por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios, que estarán constituidos de conformidad lo presente la ley. Para este artículo tenemos un enlace el cual nos ayudará a entender mejor lo que es FEDECAM. En el artículo 41 tenemos lo que son los deberes. Los deberes serían el asesoramiento y capacitación de los departamentos técnicos, metodológicos de las federaciones deportivas provinciales, en lo referente a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo, de acuerdo a la reglamentación técnica dictada por el Ministerio Sectorial. También tiene que ingresar y mantener actualizado el Registro Nacional Estadístico de los organismos deportivos vinculados al departamento formativo y demás datos pertenecientes a su función. Debidamente alimentar periódicamente dicha información al Ministerio Sectorial y al Sistema Nacional de Información Deportiva. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la institución, la constitución y desarrollo armónico de las escuelas que inician deportivamente para talentos deportivos. Esto se hace para garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano y las demás establecidas en la ley y normas aplicables. De la sección 7 tenemos las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico. En este artículo, el artículo 42, nos habla sobre estas federaciones, las cuales son organizaciones deportivas que desarrollan el deporte adaptado para personas con discapacidad, con la finalidad de participar en competencias nacionales e internacionales de ciclo paralímpico, campeones nacionales, regiones y mundiales. Tenemos el artículo 43, que nos habla sobre la Constitución. Nos dice que estas estarán constituidas por los clubes deportivos adaptados y paralímpicos por discapacidad, los cuales son clubes deportivos adaptados o paralímpicos para personas con discapacidad física, de ahí el mismo club con discapacidad visual, otro club con discapacidad auditiva o de habla y lenguaje, y el último club es el de discapacidad intelectual. Tenemos también en concordancia con el artículo 37, el cual nos indica que cada Federación Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico estará constituida por al menos un club por cada tipo de discapacidad, y para ser aprobado este deporte, esta Federación Nacional de Deporte Adaptado y Paralímpico debe de ser mínimo de 3 clubes. 44 tenemos lo que son los deberes.
Los deberes de la Federación Deportiva Nacional Adaptado Paralímpico para Personas con Discapacidad son los siguientes: capacitar integralmente a sus técnicos a través del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares de la región y del mundo. Planificar y ejecutar una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico, y las demás establecidas por la ley y las normas del reglamento. Tenemos el capítulo 2 que nos habla del deporte de alto rendimiento. En el artículo 45 nos dice que el deporte de alto rendimiento es la práctica deportiva de organizaciones y nivel superior que comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de los adelantos tecnológicos y científicos dentro de los procesos técnicos de entrenamiento de alto nivel. En estos deportes de alto rendimiento existen ciertas instalaciones las cuales ayudan a que los deportistas se puedan superar y puedan tener un mejor rendimiento en el momento de la competencia. Para ello también tenemos un enlace el cual nos ayuda a entender un poco más sobre el deporte de alto rendimiento. En la estructura nos dice que conforma el deporte de alto rendimiento las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más de las que se creen conformes con la Constitución de la República y normas legales vigentes. Tenemos A. Clubes deportivos especializados. B. Federaciones ecuatorianas del deporte. C. Federaciones deportivas nacionales por discapacidad. D. Comité Paralímpico Ecuatoriano. Y E. Comité Olímpico Ecuatoriano. Para este también tenemos un enlace, el cual nos ayudará a ver un poco más sobre esta estructura del alto rendimiento. Sección 1 de los clubes deportivos especializados. Tenemos el artículo 47, que nos habla sobre justamente el club deportivo especializado de alto rendimiento, el cual nos dice que está integrado por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento que sea real, específica y durable. Esto nos dice que tienen ciertos requisitos para obtener personalidad jurídica, las cuales están constituidas por 25 socios como mínimo, estar orientada al alzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determina la ley y el reglamento. Cabe destacar que para esto dependerán técnica y administrativamente de las federaciones ecuatorianas por deporte y estarán constituidas por personas naturales. También tiene que ser estos estatutos, los estatutos van a ser aprobados por el Ministerio Sectorial previo a un informe técnico presentado a la Federación Ecuatoriana del Deporte. Tenemos el artículo 47, que tiene concordancia con el artículo 39 de los requisitos. Nos dice que para presentar una solicitud al Ministerio Sectorial, a la cual se debe adjuntar los siguientes requisitos. 1. La copia certificada del acta constitucional y aprobada de los estatutos. 2. Los estatutos aprobados en formato digital. 3. Nómina del directorio provisional. 4. Nómina de los socios, adjuntando la copia de la cédula y papeleta de votación. Estos tienen que ser los últimos de las elecciones. Documento que fije el domicilio. 6. Nómina de los deportistas que integran el club. 7. Presentar un programa de entrenamiento y competencias que justifique el alto rendimiento real, específico y durable. 8. Informe técnico emitido por la respectiva Federación Ecuatoriana por deporte o el Comité Olímpico Ecuatoriano en los deportes que corresponden. Cabe destacar que este último, el 8, el informe técnico, tiene una finalidad que será informática y no tendrá carácter vinculante. Sección 2 de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte. Tenemos el artículo 48, que nos habla sobre las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, las cuales nos dice que estas son organizaciones que planifican, rigen y ejecutan a nivel nacional el deporte y a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas para representar al país en competencias internacionales. En esa nos dice que estarán integradas por un mínimo de 5 clubes especializados de alto rendimiento o clubes especializados formativos que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento
o a esta ley. Los clubes especializados formativos contarán con el 30% del total de los votos de la asamblea y del directorio, mientras que los clubes especializados por alto rendimiento contarán con el 70% de los votos de la asamblea y el directorio. El deportista clasificado para los eventos selectivos realizados en las federaciones ecuatorianas dependerán administrativamente, económica y técnicamente de este organismo desde el momento de su clasificación hasta la participación con la competencia respectiva. También tenemos una concordancia con este artículo 38 del artículo 41 del reglamento que nos habla sobre los requisitos para la constitución. Para estos requisitos nos dice que son contar con al menos 5 clubes especializados de alto rendimiento o clubes formativos, justificación técnica de resultados sobre la práctica del deporte de alto rendimiento con los cuales aspiran formar la Federación Deportiva del Ecuador, acta constitutiva certificada por el secretario abogado de la organización, acta certificada de la sección de la Asamblea General en la cual es aprobada por los estatutos de la Federación, documentos señalados de domicilio, estatutos aprobados por la Asamblea en formato general. Tenemos el artículo 49, que nos habla sobre las afiliaciones de las federaciones internacionales. Nos dice que la Federación Ecuatoriana por Deporte que practiquen deportes olímpicos serán reconocidos por su Federación Internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. Tenemos el artículo 50, que los deberes, que nos habla sobre la Federación Ecuatoriana por Deporte, en la cual nos dice que deben de alcanzar un alto rendimiento deportivo en los diferentes deportes, planificar y supervisar y retroalimentar procesos de entrenamiento deportivo de las asociaciones provinciales por deporte. Interés nos dice seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas en coordinación con las asociaciones deportivas provinciales, debiendo presentar un informe por proceso y resultados del Ministerio Sectorial para Juegos de Ciclo Olímpico, Paralímpico y Campeonatos Mundiales de categoría absoluta. Tenemos el artículo 50 también, y continuando, tenemos el literal 4, que es coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y Federaciones Internacionales por Deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano en el asunto que sean de su competencia de conformidad con esta ley, su reglamento y la Carta Olímpica. Tenemos como quinto la planificación y ejecución de una vez por año campeonatos nacionales de su deporte. Cabe destacar que esto debe de ser obligatorio. El número 6, llevar un registro estadístico de todas las actividades de sus deportistas y de su deporte, el cual realicen tanto debe de ser interno en el país o como exterior. 7, alimentar el sistema nacional de información deportiva con conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley. 8, que sería desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento y profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. 9, cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y además que le sean aplicables respecto a la gestión financiera y administrativamente de fondos públicos que sean asignados. Y 10, y demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Y tenemos el artículo 51, que es la conformación del directorio. Dice que el directorio está conformado por un presidente, un vicepresidente, 3 vocales principales con sus respectivos suplentes, un representante de las y los deportistas, un representante de la fuerza técnica, exceptuando los que conforman el cuerpo técnico de la categoría absoluta, un secretario, un tesorero, un síndico. Cabe destacar que este último, el síndico, es el único que contará únicamente solo con voz. El resto, tanto el literal A, B, C, D, E, F y G, ellos contarán con voz y voto. Eso ha sido todo y muchas gracias más.